Hola, buenas tardes. A nombre de Lofton Servicios Integrales les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Ayade Campos, socia de Mercadotecnia de la firma y bueno, el webinar que tenemos el día de hoy es de mucho interés para los negocios en estos tiempos de crisis. Prevención y responsabilidad legal de las empresas en tiempos de COVID-19. Y bueno, sabemos que es inminente el retorno a las actividades productivas en el país y que toda empresa debe de adaptarse a la nueva realidad en los centros de trabajo. En un escenario post-COVID-19, el objetivo debe ser operar sus centros de trabajo a la brevedad posible. Esto en condiciones seguras para los trabajadores y sobre todo para blindar a la empresa de cualquier eventualidad de tipo sanitaria. ¿Qué hacer ante casos de contagio, de síntomas o si un trabajador es diagnosticado por COVID? A partir de ahora, activar y vigilar los protocolos sanitarios se vuelve indispensable para evitar riesgos. Con la guía de nuestros especialistas podrán conocer la estrategia que toda empresa, independientemente de su giro, debe llevar a cabo para delimitar responsabilidades tanto de los trabajadores como de todas las personas que confluyen en el centro de trabajo. Y bueno, para esto nos acompañan el día de hoy los especialistas que a continuación les voy a presentar. El licenciado Eric Lozano, bienvenido. Gracias, Eric. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, abogado patronalista con 15 años de experiencia, especializado en los principales sectores de empresas a nivel nacional, asesor y miembro del COMSE en materia de seguridad y de pensiones, miembro de la barra latinoamericana de juristas y peritos de ACE, Actualmente es socio de Jurídico Laboral, Recursos Humanos, Reclutamiento, así como nóminas en Lofton Servicios Integrales. Y bueno, también tenemos al licenciado Jorge Luis Moreno Castillo, bienvenido. Gracias. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México y es especialista en Derecho Penal en Lofton Servicios Integrales. Y bueno, estimado Eric, empezamos con este tema que sabemos que las empresas deben atender. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues bien, como lo has tenido bien comentar, prácticamente es un tema que todas las empresas debemos estar conscientes en estos momentos y más que conscientes debemos de saber en qué estamos parados, hacia dónde vamos y cuáles son las responsabilidades que tenemos. Voy a dar un dato que, bueno, hace semanas fue sobresaliente, sale el subsecretario Hugo López-Gatell y prácticamente nos indica al momento de determinarse las empresas que son esenciales o no esenciales, y nos indica que en caso de un contagio inminente que se determine, ¿no?, por parte de la autoridad, ya sea intencional o negligente, y este pues, va a ser catalogado como delito que podemos estar expuestos, pues las empresas, los trabajadores, etcétera, y esto en términos de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. Entonces esto es preocupante porque aquí viene la parte en que nuestro abogado especialista en materia penal pues, nos va a explicar ahorita el contenido y el alcance, ya sea en forma intencional o en forma negligente. Y eso nos pone a pensar, bueno, y yo como empresa, el hecho de que no sé cómo actuar, no sé cómo tomar las medidas de prevención, ¿en dónde estoy parado, ¿no? Claro, ¿y cuál es la cultura laboral en ese aspecto, no? Por supuesto. Entonces debemos de conocer las obligaciones y las responsabilidades legales que tenemos y que enfrentamos en todos los centros de trabajo, y máxima con la noticia que nos acaban de dar, que bueno, claro, vamos a empezar a abrir centros de trabajo, que bueno. La llamada nueva realidad, ¿no? Sí, y que esto va a ir en forma paulatina. Estamos viendo apenas calendarios de reingresos, y pues bueno, lamentablemente Ciudad de México, Estado de México, somos de los que aún no tenemos fechas dadas para este regreso, pero eso también nos da la pauta a todas las empresas empezar a tomar estas medidas y ir planeando nuestro regreso, ¿no? Sin más, pues bueno, prácticamente en esta declaración que hace la Secretaría de Salud, es muy sonado, que son las actividades esenciales, claro, ¿no?, y las actividades que deben estar funcionando las empresas al día de hoy con los mecanismos de seguridad que en un momento les vamos a comentar, que son estas que le hemos citado en N cantidad de webinars, ¿no? Y se añade apenas en estos días 2 actividades más, que es la parte del ramo de construcción y todo lo que es directamente relacionado con la industria automotriz. De acuerdo. Que bueno, en esta parte obedece simple y sencillamente a la presión de Estados Unidos, el hecho de decir, oye, pues ya vamos a reactivar economías y pues, mis empresas, ¿qué van a pasar? ¿Qué van a estar haciendo? Declárenlas como esenciales. Lo preocupante aquí es que pues, tenemos responsabilidad todos y cada uno de los empresarios en este sentido y no sabemos cómo regresar.
a esta nueva normalidad, ¿no? Lamentablemente no tenemos como mucho para dónde hacernos. Entonces, en esta parte, ¿no? Tenemos las recomendaciones de la Secretaría de Salud que nos indica la presentación que están viendo en pantalla, que prácticamente evitar la asistencia a todos los centros de trabajo y otros lugares concurridos por parte de nuestros trabajadores o nuestros colaboradores. ¿Esto qué significa? Aparte de evitar este tema de trasladarnos, también implica el evitar las aglomeraciones. Es decir, no más de 50 personas en el centro de trabajo, no más de 50 personas en ciertas reuniones de juntas de trabajo, y es por ello que, bueno, hemos adoptado diversas medidas como los webinars, como diversas reuniones a través de Zoom, etcétera, otros dispositivos. Todo de manera virtual y digital, ¿no? Exactamente, para evitar esta acumulación de personas. Otra de las reglas prácticas que nos dice Secretaría de Salud, y le añadiría limitadas, y ahorita vamos a ver por qué, es el hecho del lavado de manos frecuente, el estornudar y toser con etiqueta respiratoria. Esto es, pues, cubrirnos prácticamente con el brazo y evitar, pues, bueno, esparcir exactamente, ¿no? Aunado a un saludo a distancia, ¿no? El hecho de, pues sí, puede ser que ahorita que vamos a regresar, pues no nos hayamos visto desde hace mucho tiempo, o tenemos la costumbre, ¿no? De, ay, al abrazo. Sí, culturalmente somos muy apapachadores, ¿no? Exactamente, entonces eso es evitarlo a toda costa, ¿no? Para evitar el saludo a distancia, evitar la sana distancia y con ello, pues, el contagio que nos pueda generar. Y una tercera recomendación, bueno, una recomendación adicional que nos dan, y como todos ya lo deberíamos de saber, pero bueno, no nos cansamos de repetirlo, porque es muy importante que su empresa lo estén aplicando, y es el resguardo domiciliario responsable, que implica personas mayores de 60 años, ojo, no deben de estar laborando, así sea personal de confianza, sea personal clave en la organización, pues con mayor razón, si es clave, necesitamos resguardarlo en su domicilio, ponerle todos los aditamentos y herramientas tecnológicas necesarias para que él no pierda esta comunicación. Y pueda desempeñar su trabajo sin problema, ¿no? Perfectamente. Otra de las personas que se añade a estos, insisto, eviten a toda costa que personas embarazadas o con un puerperio inmediato estén laborando en los centros de trabajo. Nuevamente, la recomendación es, así sea persona clave, evitemos. Porque esto, como ya lo vamos a ver más adelante, pues nos trae muchas repercusiones, pues bueno, que no nos gustaría no tener en nuestras empresas, en nuestro patrimonio y en lo personal, porque al final un tema penal va dirigido hacia la persona, no tanto hacia las empresas. Por otro lado, bueno, cualquier otro tipo de persona que tenga un diagnóstico de alguna enfermedad que nos suprima la parte del sistema inmunológico. Hay diversos estudios que nos dicen que el COVID, que el coronavirus, lo que nos hace es nos baja las defensas y ataca a quienes estén bajos. Entonces, estas personas que tenemos el sistema inmunológico bajo, pues son las que primeras que debemos estar resguardadas para evitar el día de mañana un tema de salud colectivo, ¿no? A este respecto, ¿qué pasa y qué dice la Secretaría de Salud? Directamente el Instituto Mexicano del Seguro Social nos dice, en casos de tener situaciones de COVID-19, ¿cómo lo voy a hacer para determinar si es una enfermedad de trabajo o no es una enfermedad de trabajo? Claro, la línea delgada, ¿no? Es la pequeña línea delgada de decir cuál es la diferencia y cómo lo catalogo y cuál es el procedimiento que el personal de salud va a tener respecto de los centros de trabajo, respecto de los patrones, de determinar las cuotas, si es enfermedad o no. Es muy simple, son 4 puntos esenciales que están apareciendo en pantalla y que son casos confirmados o sospechosos. Nos vamos a remontar únicamente a casos confirmados y que sean directamente de trabajadores que son personal expuesto ocupacionalmente hablando, es decir, que con motivo de sus funciones hayan estado expuestos a esta situación. Y un tercer punto, que prácticamente es que estén en un periodo de latencia, es decir, entre el periodo que laboró y que se enfermó hayan transcurrido de 1 a 14 días. Si cumplimos esos 3 requisitos, prácticamente es demostrar que estuvo expuesto en el ejercicio de sus funciones. Y no necesariamente en el centro de trabajo, porque recordemos, tenemos trabajo a distancia, claro, tenemos trato con clientes, con proveedores, nosotros en el caso, ¿no? En la parte penal, pues vas a ministerios públicos, oficinas gubernamentales. Entonces, en ese sentido tenemos que demostrar, ¿no? Nosotros como trabajadores, que efectivamente estuvimos expuestos. Y del otro lado, como patrones, llenar ya los formatos correspondientes de los ST7 o 10 según correspondan, y que esto, bueno, nos va a traer alguna contingencia penal el día de mañana,
lejos de pagar y darle ese tratamiento de enfermedad de trabajo, ¿no? La famosa incapacidad. De acuerdo. ¿Okay? A este respecto, también se suma lo que comenta la Secretaría del Trabajo, que nos dice prácticamente, añade ciertas reglas de Secretaría de Salud, ¿no? Y nos dice lo siguiente. Primero debemos identificar cuál es el tipo de riesgo en los centros de trabajo que tenemos. Es decir, están viendo en pantalla este semáforo, es muy claro, nos dice riesgo muy alto, riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo. Tenemos que verificar cuáles son las actividades que tenemos del lado derecho de la pantalla, ¿no? Para ubicarnos y cuáles son mis actividades que yo tengo como empresa, cuáles son las actividades que yo desarrollo y en función de ello determinar, mi empresa está en un riesgo medio, está en un riesgo bajo. Y asociado con la siguiente pantalla que van a ver, es como personas. Soy riesgo bajo, soy riesgo alto, dependiendo de estas dos tablas. Claro. Si juntamos estas dos tablas, la anterior que nos indica, vamos a hacer un ejemplo, mi empresa se dedica a posibilidad de una ferretería. Entonces, tengo contacto con público en general, tengo personas en edad escolar, no. Perfecto. Tengo contacto con compañeros de trabajo, con clientes, sí. Entonces, estoy en un riesgo medio. Asociado a qué tipo de personal tengo en mi empresa. ¿Tengo vulnerable, alto o bajo? Como características individuales, ¿no? Entonces, ahí lo que nos dice es, ubicas a tu empresa y mi empresa entonces tiene un riesgo medio con un riesgo bajo, poco vulnerable de mis trabajadores. Entonces, mi riesgo, mi exposición es muy bajo. Esto es el primero que debemos hacer como empresa, es identificar dónde estamos parados, cuál es el escenario que yo tengo actualmente respecto del personal que yo estoy operando. Yo sé que muchas empresas bajamos operaciones, yo sé que muchas empresas estamos en home office. Vamos a hacer este semáforo desde este momento con el personal que está laborando. Llegamos a una simulación de este mismo escenario para cuando regresemos. Exacto. Y esto es lo que nos va a dar el punto de partida para determinar el grado de riesgo que está en mi organización. De acuerdo, que es muy importante, por cierto. Derivado de esta circunstancia, ojo, esto es muy importante, por favor, que a partir de esta lámina 3.3, todas las láminas que van a ver con 3.3 puedan empezar a implementar en sus empresas. ¿Esto por qué? Son medidas de prevención y medidas de control en los centros de trabajo para evitar el contagio y posteriormente la propagación del virus. De acuerdo. Y que el día de mañana, al momento de que regresemos, pues no se vuelva un foco rojo, un foco de contagio en mi empresa, en mi organización, y que digamos, bueno, voy a cerrar, pero ahora no porque me lo pida la autoridad, sino ahora porque me lo está pidiendo directamente pues, el tema de salud que yo tengo en mi organización. Lejos de reactivarnos, pues tenemos un retroceso en nuestro negocio. Exactamente. Puede generar problemas futuros. Sí, aparte del tema que vamos a ver ahorita, ¿no? Es correcto. Pero eso es muy importante, entonces, una estrategia de prevención. Recordemos, Lofton siempre estamos previendo, ¿no? Cualquier tipo de circunstancia, cualquier tipo de situación y anticiparnos. Anticiparnos nos ha permitido tomar decisiones, nos ha permitido la subsistencia y la permanencia en los centros de trabajo. Y lo mismo con nuestros clientes, ¿no? El permitir el ser preventivos y no reactivos ha funcionado con algunos clientes en que ya están incluso tomando medidas, incluso ya están pensando en el futuro de qué se va a hacer. Y bueno, aquí algunos tips que ustedes pueden tomar, anótenlos para que vayan implementándolo en sus empresas y bueno, adicional, consultarnos porque cada giro es diferente, ¿no? Sí, por supuesto. Y vamos a empezar con uno que es importantísimo. Esto es promoción de la salud. ¿Esto qué implica? ¿Qué significa? Que todos y cada uno de los mecanismos que estamos viendo ahorita, todos los temas de prevención, todos los temas de control, capacitemos a nuestro personal para que lo esté aplicando constantemente y como bien lo decíamos, estemos preparados culturalmente, eso vemos de forma natural el hecho de regresar a la organización y tener estas medidas que vamos a implementar nosotros, tanto para nuestros colaboradores como para las personas que van a estar directamente capacitando a estas personas y verificando que se cumplan con estas medidas. Así es. Entonces, esto se refiere al tema de promoción de la salud. Siempre estar atentos, siempre estar vigilando, siempre estar permeando a nuestros colaboradores, que sigan estas mejores prácticas. Lo vimos también, es evitar las congregaciones. Más de 50 personas prohibido, ¿no? De aquí a que tengamos el semáforo en verde, ¿no? Tenemos que estar evitando esta parte de las aglomeraciones de las personas. ¿Esto qué significa? Que si en nuestro centro de trabajo tengo 150 personas, empecemos a identificar cuál es el personal clave, cuál es el personal que debe de dejar de hacer un home office y debe de hacer
un acto presencial en nuestra organización, que es indispensable, que es importante, ¿no? Y en las demás personas hacer un híbrido. Exactamente, hacer una combinación, porque entendamos que antes no teníamos esta modalidad en nuestro país culturalmente implementada y ahora se hace necesario por la pandemia, entonces se vuelve un recurso que podemos utilizar en las empresas para disgregar esta parte de las conglomeraciones, ¿no? Sí, y esto asociado a otro aspecto, ¿no? Que bueno, vamos a recomendar también más adelante. Pero ¿qué es esto? Evitar los picos, porque sí, en la organización yo voy a tener 50 personas, Claro. ¿no? Pero en el traslado de transporte público, todas las empresas, todos los empresarios, vamos a decir, pues de 50 personas, mismos horarios, van a ser horas pico otra vez. Así es. ¿No? Y con un contagiado que tengas en tu empresa, no, en la empresa, en el transporte público, ¿no? Y esto pues, nuevamente nos va a dar pues, focos de contagio, que es lo que no queremos evitar, que ahora sí es bajar estos niveles de contagio para poder reactivar la economía lo más pronto posible. Claro. ¿Leemos la pregunta o continuamos? Sí, sí, por favor. Ok, tenemos una pregunta. Buen día. ¿Será obligatorio o recomendable para nuestra empresa y las empresas de más de 200 trabajadores contar con un doctor que apoye estas medidas? ¿La ley plantea algo al respecto? Ok, recordemos que prácticamente estamos obligados todos los centros de trabajo con más de 100 personas, así contar con personal médico. Pero también nos dice la ley que con el hecho de contar un servicio de salud, ¿no? O sea, dar los primeros auxilios sí, pero en este caso, en el caso de la pandemia, en el caso del coronavirus, al respecto la autoridad nos dice es canalízalo a la institución médica de salud, paso 1. 2, no puede ser posible por distintas circunstancias, dale el número 01800 y remítelo a su domicilio. Asegúrate de esta parte. Es la única forma en la que la empresa debe de actuar. Más allá no puede actuar porque esto implica una mayor responsabilidad de tenerlo y pasarlo a una instancia médica o a un médico. Recordemos, el médico del centro de trabajo únicamente son primeros auxilios, si es que existe, son cuestiones muy básicas. Para eso están las instituciones de salud. Y recordemos que esto es un caso atípico, es un caso que no tenemos... Estamos en contingencia, estamos en crisis, de hecho los médicos ahorita faltan en los centros de salud, entonces ahí sí prácticamente es canalizar al infectado o a la persona que tiene esta situación al domicilio y a su centro de salud. Y que marquen nada más para seguir las medidas, ¿no? Que son de las recomendaciones que tenemos. 2, asociado a esto, pues tenemos la sana distancia, lo hemos visto en muchas ocasiones, y aquí cobra vital importancia esta sana distancia para los espacios de trabajo. Porque en los centros de trabajo, cuando regresemos, asociado a no más de 50 personas, debemos de tener 1,5 metros a 2 metros de distancia de cada posición de trabajo. Cada lugar donde tenga un escritorio, una estación de trabajo debe estar separada de 1,5 metros a 2 metros. ¿Qué significa esto? Que si las tengo muy juntas, cancelar una del medio y dejar las otras 2 contiguas. Así es. ¿No? Para mantener esta sana distancia en los centros de trabajo. Nos lleva con esto, ya que estamos hablando de instalaciones, es limpiar y desinfectar todas las superficies y objetos de uso común. ¿Qué significa esto? Sí, sanitizar a las personas, pero también todas mis instalaciones. Sí, toda la asepsia, ¿no? Que se tiene que hacer. Y el manejo de control de esos residuos que vamos a ver más adelante. Ok. Que estamos hablando ya de personal, vamos a tocar el punto del filtro sanitario y sanitizante. Una pregunta, Eric. ¿Esto no vulnera de alguna forma los derechos de los trabajadores o cómo es que interviene esta parte para poder orientar a las empresas que nos están observando? Ok, sí, tienes toda la razón. Es una obligación de los patrones el hecho de implementar todas las medidas de seguridad y de salud. En los centros de trabajo están varias normas que nos exhortan a precisamente tener estos tipos de cuidados y también a los trabajadores nos obligan a seguir estas normas, a seguir estos lineamientos que nos dan, porque al final de cuentas es para resguardar un tema de salud, un tema que es colectivo. Entonces privilegia el tema de salud a una parte de vulnerar un derecho, porque al contrario, no vulneras ningún derecho. Y ahorita estamos en contingencia, se entendería, ¿no? Exactamente. Perfectamente está claro. Tendríamos que hacer ya el análisis respecto de cuáles son las formas que estás implementando, ¿no? Claro, porque ¿y también, de qué forma? No, sí, porque también si tú me dices, oye, o haces esto o no te pago, espérame, es un tema ahí como de violencia. La coerción, ¿no? La coerción, entonces no, sino utilizar los mecanismos y las herramientas legales para hacer valer y cumplir con estas disposiciones.
Perfecto, tenemos una pregunta. Emir Sánchez, muchas gracias por participar, Emir. Hola, mi empresa tiene 2 bodegas con mucha afluencia de gente al día. ¿Qué recomiendan para disminuir los riesgos de contagio? Ok, bueno, empezamos a diferenciar. Son bodegas, digo, si nos escuchas en línea, por favor, aclara. Son bodegas y entiendo que tienen gente Trabajando. ¿Son trabajadores o son clientes? o son clientes o qué son? Para empezar a ¿Qué tipo de identificar y empezar a servicio separar. Exacto. Emil, si nos pudieras contestar, queremos diferenciar si esta afluencia de gente son tus propios trabajadores o son clientes, proveedores. ¿Cuál sería la naturaleza de tu negocio? De todo, trabajadores, proveedores, personal de limpieza. Ok, de entrada tenemos que identificar... Gracias. Gracias, Emir. Tenemos que identificar lo que ya comentamos hace unos momentos. Identificar las actividades son esenciales o no las que estoy realizando en mi empresa. Paso número 2, identificar el semáforo de los centros de trabajo de las personas vulnerables. Paso 3, seguir estas recomendaciones y decir no más de 50 personas conjuntas, mantener estas medidas de sana distancia. Establecer horarios de atención, los filtros, lo que vamos a implementar ahorita... más adelante. Y de los centros de trabajo, lo que vamos a estar hablando es todo lo que debes hacer para evitar estas aglomeraciones. Recordemos que estas medidas son para trabajadores y para el público en general, para toda la población, no es exclusivo de centros de trabajo. Pero el tema que nos toca ahorita sí son los centros de trabajo porque son las empresas las que vamos a estar abriendo, las que vamos a estar trabajando actualmente. Sí, al final vamos a hacer una serie de recomendaciones, esperemos que eso te dé más luz acerca de las medidas que tú tienes que tomar. Ahorita contestamos de manera general, pero conforme vaya avanzando la presentación, vamos a dar varios tips para que ustedes puedan implementar en cada centro de trabajo. Y bueno, al final, si desean contactarse con nosotros y que pudieran ver caso por caso, también lo podemos hacer. Sí, adelante. Por supuesto, con mucho gusto. Muchas gracias. Es el filtro sanitario y sanitizante. Ok. Suena a lo mismo, pero no es igual. Exactamente. El filtro sanitario. El filtro sanitario es simple y sencillamente identificar a las personas desde el acceso a la puerta principal de mi establecimiento, de mi centro de trabajo, identificarlas temperatura. Con esos aparatitos que no tienen... Exactamente, con un contacto directo. Y a partir de ahí decir, oye, ¿tiene temperatura? Lo separo, ¿no? Doy de alta recursos humanos, tengo el aviso para no contemplarlo como una falta, etcétera, y darle ese seguimiento que ahora vamos a ver más adelante. Y entonces evitar ahí con este filtro sanitario que exista una propagación, o bien identificar con este filtro sanitario las personas que puedan tener algún tipo de enfermedad respiratoria. Exacto. Evitar cualquier contagio. Sintomatología, ¿no? Exactamente. Este es un filtro sanitario, ¿no? Directamente. Un filtro sanitizante, que es el paso 2 de este mismo filtro, es el hecho de sanitizar, ¿no? Con esos productos, sí, con estas bombas que ahorita están muy de moda, ¿no? Y que prácticamente te rocían a la persona que va entrando, el uso de gel inmediatamente. Cloro en los zapatos, ¿no? Cloro en los zapatos y darte el cubrebocas si no lo traes. Es correcto. Ese ya es el filtro sanitizante. Okay. Y con esto tú ya puedes entrar a la organización sin mayor problema. Y disminuye el riesgo, ¿no? No estamos a la deriva de que adivinemos si sí o si no, más bien ya es un filtro, como bien dices, para atender ese tipo de situaciones. Sí, bueno, asociado también a sana distancia, no vayamos a tener el filtro y aglomeradas 20, 30 personas, o sea, tenemos que cuidar estos detalles, ¿ok? Perfecto, tenemos una pregunta, si la podemos ver. Antonio Ventura, muchas gracias, Antonio. Si después de haber salido de la enfermedad tuve una incapacidad de 14 días, mi patrón me pide un estatus de salud y si en el seguro no me piden ningún comprobante para comprobar mi salud, ¿qué debo hacer? Ok, para comprobar tu estado de salud. Bueno, de entrada, el Seguro Social, si te da incapacidad, prácticamente te tiene que dar un alta. Es forzoso, esto es un tema regular, o sea, no ha cambiado la legislación en este sentido. Claro. Te debe de expedir forzosamente el alta médica, donde te dice que pues, tú ya estás rehabilitado en esta situación. No nos dice... Dice que no le dan, o sea, que como tal el seguro no le expide ningún... Sí, pero no nos dice qué tipo de enfermedad. Exacto. Pues ahí tenemos que analizar el caso particular. El deber ser en general... Me imagino que debe ser COVID, porque dice, si después de haber salido de la enfermedad tuve una incapacidad de 14 días, mi patrón me pide un estatus de salud. Y si en el seguro no me expide ningún comprobante para comprobar mi estado de salud, ¿qué debo de hacer? Ok, aquí hay dos situaciones. Aclarando ya el punto,
La primera de ellas puede ser, uno, directamente el evidenciarle a mi patrón, porque lo que está haciendo es tomar esta medida para que no se contagie al interior. Medidas de prevención. Sí, exacto. Dice, pero no es alta, dice, porque la expiden como enfermedad general. Ok. Si ese es el caso, nada más es revisar, ¿no? Directamente, incluso tu patrón puede revisar en la unidad médica, ¿no? Directamente para saber el estatus de esa enfermedad general. Okay. Ya si quieres lo podemos revisar con calma, cuál es el caso particular que tienes y con gusto. ¿Y cuáles son las evidencias que tú tienes para poder orientarte para poder orientarte en la parte documental? Necesitamos revisar documentos. ¿Qué tienes? ¿Cuál fue el caso? ¿La enfermedad? Las fechas. Exactamente. Para poder determinar. ¿No? De acuerdo. Y tenemos otra pregunta. Emanuel Covarrubias, muchas gracias. Hola chicos y Ayade, desde su punto de vista, ¿cómo impactará para las empresas la implementación de estas medidas sanitarias e independientemente de las sanciones, en caso de incumplimiento, se tienen tarifas? Sí, mira, prácticamente lo que va a hacer Secretaría del Trabajo, que es la encargada de revisar en las empresas que se cumplan estas medidas que estamos mencionando en estos momentos. Aparte de revisar de entrada si tu empresa, lo primero que va a revisar es, y lo que hemos dicho, ¿eres actividad esencial? No esencial, exacto. De entrada. Si no eres esencial, te van a bajar la cortina, te van a decir adiós. Y efectivamente vienen multas que van desde los 4,000 hasta los 400,000 pesos. Que esto ya es por un tema de inspección de la Secretaría del Trabajo, dependiendo del tipo de inspección que genere. Claro. La otra es, bueno, eres esencial, ahora es revisar estas medidas que estamos dando en estos momentos para verificar si estás cumpliendo con todos y cada uno de los puntos, o bien te hacen la recomendación o te cierran y después viene la multa. Que era lo que mencionaba Gatel, o sea, van a hacer inspecciones, revisar si estás superando o no estás superando, y la responsabilidad final, ¿no? del patrón en caso de que no haya tenido las medidas de existe un contagio. Sí, aquí hablamos, perdón, de deslindar responsabilidades. Tenemos muchos supuestos, muchos escenarios. Está ahorita el tema que van a explicar los especialistas. Básicamente estamos tratando de deslindar cuestiones penales. Sí hay sanciones por parte de la Secretaría del Trabajo, que esa es una implicación, una consecuencia, y esto impacta a las empresas, obviamente, pero también está el impacto penal, que muchas veces no vemos en los centros de trabajo. Entonces, sí, en efecto, tenemos muchos escenarios, pero en este momento los especialistas van a atender cada uno de esos puntos y obviamente si tienen algún otro caso en específico, externenlo y con gusto lo atendemos. Adelante. En este caso, atinadamente lo comentas, ¿no? Hay sanciones administrativas, pero también puede haber un alcance penal. En este caso, si ustedes como empresa no cumplen con los requerimientos que realiza la autoridad, pueden ser sancionados penalmente, tener una responsabilidad que más adelante les platicaremos de ello. También de esa manera puede repercutir. Exactamente, claro. Es uno de los tantos impactos, ¿no?, que podemos tener. Entonces, ojo, estas medidas que estamos dando en estos momentos son medidas de prevención, son medidas para no llegar a esos puntos críticos, ¿no?, de contagios y luego temas penales, multas, es decir, lo que estamos haciendo es de manera preventiva para evitar un detrimento en el patrimonio y en la libertad, en este caso, pues bueno, de los empresarios, ¿no? Bueno, continuamos, si no hay más preguntas, continuamos. Yo sí tengo una pregunta, Eric. En este caso, estamos viendo algunas medidas y demás. ¿Qué pasa si algún empleado se niega a someterse a este tipo de medidas? Porque entendemos y sabemos que en nuestra cultura hay las personas que creen en el virus y hay las personas que de plano no creen en el virus, ¿no? O que no les ha pasado. Entonces, de repente llegan al centro de trabajo y dicen, no, sabes que a mí no quiero someterme a ese tipo de cosas. De los que hasta no ver, no creer, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Porque entendamos que están prestando un servicio a la empresa como empleados, ¿no? Sí, por supuesto. Una de las herramientas que podemos tener aquí, podemos implementar, uno, el hecho de hablar con ellos. Okay. Dar una retroalimentación del por qué deben de seguir las medidas. Y parte de ellos encontramos en la Ley Federal del Trabajo las obligaciones que tienen los trabajadores de seguir las normas de seguridad de higiene implantadas en la empresa, ¿no? Y dos, tienen otra obligación que es obedecer al patrón en todo lo concerniente al trabajo. Claro. Estas medidas son parte del trabajo, parte de los requerimientos necesarios para poder trabajar. Y aparte es un bien colectivo, ¿no? Estamos hablando que ya no es la persona en lo individual, es un bien común, ¿no? Sí, y por supuesto, ¿qué medidas recomendaría en este caso?
hablar y dejar documentado. Recordemos que documentar en materia de trabajo, bueno, y en otras materias, por supuesto, es siempre la base de mucha defensa, es la base de la prevención. Entonces, yo acompañaría ahí, como recomendación, algún acta administrativa, algún acta de hechos circunstanciada, en la cual podemos dejar fehacientemente claro que no es un tema donde el patrón arbitrariamente esté vulnerando un derecho, esté exhortando a cumplir algo contrario a la ley, sino por el contrario, es una situación de salud, es una situación que está dentro del derecho. Perfecto. Gracias. Y bueno, regresando al punto, tenemos que dar también, después estos filtros sanitarios y sanitizante, en el caso de detectar un tema de temperatura, un tema de enfermedad, recursos humanos les aconsejo, ojo, tomen nota, de llevar un registro de estos casos, las personas, cuándo empezaron, y un seguimiento. Precisamente por la pregunta que hace unos momentos nos hicieron, ¿no? Este seguimiento nos lleva a estar pendiente del padecimiento, cuál es el tratamiento que llevas, ya te recuperaste, necesitamos ese certificado de recuperación. Las empresas aquí, y más adelante lo voy a exponer, debemos de dotar, y bueno, viene en la propia lámina, de proveer de todo el equipo de salud, de todo el equipo sanitario de protección personal, que si incluye a lo mejor alguna prueba para las personas que tuvieron, pues no estaría por demás, porque incluso es pues invertirlo un poquito, ¿no? En la seguridad de todos. Así es. Porque tenemos personas que ahorita, bueno, dices, están enfermas, pues que le invierten. Pero ¿qué pasa si tenemos personal que es asintomático? Y regresas a los centros de trabajo. Entonces debemos de tomar ese tipo de medidas, ¿no? Con proveer de los productos sanitarios. Volvemos a lo mismo, ¿no? Exactamente, de productos sanitarios y equipo de protección personal. ¿Lo hemos visto? ¿No? Filtros sanitarios, que es el cubrebocas, tener el sanitizante, tener el rociador sanitizante, etcétera, ¿no? Entonces, es importante llevar estas medidas junto con este registro del personal. Y como lo hemos visto en webinars anteriores, esto forma parte del expediente laboral de cada uno de los colaboradores, ¿es correcto? Sí, por la parte que viene después, que es la implicación penal. Entonces, reiteramos esa situación, ¿no? El tener un expediente del colaborador en cuanto incluso se vuelve importante datos de enfermedades, salud, que ya en un futuro esto va a remitir a la parte de recursos humanos, genético, o sea, vamos hacia allá. Realmente en algunas empresas ya están utilizando esta información para identificar a cada uno de sus colaboradores y bueno, pareciera que estamos en películas del futuro cuando pues ya prácticamente lo estamos viviendo en carne propia. Está alcanzando, ¿no? Así es. Y bueno, con ello es evitar el retorno de estos trabajadores enfermos al centro de trabajo y con ello pues generar, insisto, un foco rojo dentro del centro de trabajo. Y esto pues es asegurarnos de implementar todas aquellas medidas al alcance de nuestra mano, seguir todas las disposiciones de la autoridad para no llegar a un tema el día de mañana, un tema penal, un tema patrimonial. De acuerdo. Ok, personas vulnerables, lo hemos dicho muchas veces, evitar a toda costa y sin excepciones. El lavado de manos frecuente con agua, jabón y soluciones a base de alcohol, ¿no? Prácticamente son de las recomendaciones. Las siguientes recomendaciones que van a ver a continuación también son importantes que se implementen en los centros de trabajo. Esto es una etiqueta respiratoria, es decir, el hecho de cómo estornudar, lo que habíamos dicho, ¿no? Estornudar cubriéndonos prácticamente y evitar el hecho de pues, contagiar a las terceras personas. Otro de los puntos es pues, utilizar siempre un pañuelo desechable. Utilizar ese pañuelo desechable para cubrirnos en dado caso si tenemos que hacer algún tipo de excreción natural de nuestro organismo, ¿no? Y, muy importante, tener una bolsa higiénica donde podamos depositar estos residuos, ¿no? Insisto, tenemos que dotar de estas herramientas, de estos medios de protección a los empleados. En nuestras organizaciones los vamos a tener y culturizar a nuestros trabajadores de este tipo de desechos. No van al bote de basura normal. Tienen que ir directamente en una bolsa especial y esa bolsa nuevamente ir hacia otra bolsa donde venga un contenido que diga que es material peligroso o es un residuo peligroso para la salud. Un depósito sanitario. Entonces, eso nos lleva exactamente a tener un depósito de productos desechables y de uso personal sanitario en las organizaciones. Insisto, para evitar un contagio. Así como clasificábamos la basura, ¿no? En reciclado, no reciclado, exacto, papel, aluminio.
ahora se suma esta nueva medida por las cuestiones de la contingencia que debemos de tomar en cuenta para nuestros colaboradores y para los centros de trabajo. Sí, porque te voy a decir muy simple, ¿no? Nosotros ya los echamos, perfecto, quedó bien, pero tenemos personal de limpieza. Exactamente. Dentro de nuestra organización, de nuestro centro de trabajo y al exterior. ¿Cuánto personal de limpieza está expuesto a este tipo de situaciones? ¿Cuánto personal de limpieza pasa por nuestros mismos domicilios a recoger? Entonces se vuelve nuevamente un brote, un centro de contagio con una acción mínima. Exactamente. Entonces con esto evitamos que suceda al interior de nuestra empresa y al exterior en la parte para con toda la sociedad, ¿no? Porque también es una responsabilidad que tenemos, la parte social. De acuerdo. Y bueno, lo que ya sabemos, saludo a distancia, no tocarse la cara, consecuentemente, y muy importante y que no se ha tocado en muchos temas, es el hecho de generar un comité de comunicación sanitaria. Que esto como especialistas lo recomendamos, ¿no? Sí, por supuesto, porque es parte de la jornada de salud, es parte de esta implementación de salud que tenemos, pero sobre todo también este comité se encarga de filtrar las noticias que bueno, ahorita están al día, las fake news. Las fake news, claro. Fake news, noticias falsas, que en lugar de darnos información, de enriquecernos, pues nos alarman, nos alteran, y esto, pues bueno, evitar esto con un comité de comunicación sanitaria dentro de las empresas, quien es el único encargado de dar las noticias y los lineamientos a seguir, cuál es el canal correcto de seguir los medios de salud del gobierno, los medios de salud de las empresas y la comunicación oficial. Así como hay medidas de la NOM 035 que organizan un comité, ¿no?, de capacitación, en este caso se vuelve necesario un comité de comunicación sanitaria. Sí, de hecho debería de estar ya con la norma 030, bueno, que vamos a ver en la siguiente lámina. Okay. ¿No? La 030 y la 019 nos indican que son servicios preventivos de salud, y la 019, como bien lo comentas, es la constitución, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad y higiene. Okay. Este es un comité nuevo, ¿no?, que es el de oficial de la información, no para desinformar, para informar sobre cuáles son los medios autorizados, las medidas necesarias que se van a estar implementando en nuestras organizaciones. Okay. Y viene mucha colación. Es un tema que tocamos la semana pasada en nuestra sesión que tuvimos de la norma 035, que cobra vital importancia porque este tema de salud pues nos impacta también en la cuestión psicológica. Digo, lo platicábamos, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos a nosotros mismos, ya ni un colaborador, ¿no? Nosotros mismos como la parte de cabezas de las organizaciones, la vigilia, ¿no?, el sueño? ¿Cuántos de nosotros de repente... No sufrimos insomnio 2, 3 de la mañana, ¿no?, te despiertas, te pareces más cansado de lo normal, y es todo ese estrés que se va acumulando. Y el cambio de trabajo, ¿no? Recordemos que veníamos en una rutina, asistiendo a los centros de trabajo, cambia completamente la rutina, tienes que ajustarte a una modalidad que no conocías, que es el home office en algunas ocasiones. Hay oficios que sí ya lo implementaban, pero en nuestro país no estaba generalizado, y de repente cambiar estas rutinas genera estrés, cambiar en nuestro entorno, en la forma de convivir con las personas, pues cambia, sumamos muchas cosas, ¿no? Sí, por supuesto, y platicamos también, o sea, si México, a diferencia de China y Estados Unidos, somos los que más nos estresamos, somos los que más estamos, un 70% de que nos afecta todo, ¿no? Claro, aprensivos, ¿no? Y luego somos menos productivos. Súmale. Y luego se nos suma esta parte por ejemplo, la norma 035, que no medimos estos factores de riesgo psicosocial, pues se vuelve todo un impacto para los trabajadores y para la organización al final de cuentas. Exactamente. Entonces, ahora, los no productivos lo dice la OMS, no lo decimos nosotros. Casi, claro. Aclaramos. Es ese pequeño paréntesis. Entonces, es importante tener en cuenta que debemos de cumplir e implementar todo lo concerniente al Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo y todas las normas que llevan consigo. Insisto, 035, 030, 019, entre otras. Echen un vistazo, es importante que lo consideren para implementarlo, y bueno, cualquier duda, cualquier comentario respecto de las normas, es 035 o estas que estamos mencionando, tenemos especialistas en Lofton que se dedican directamente a dar este tipo de asesorías a empresas, porque ojo, no todas las normas aplican para todas las organizaciones. ¿Y por qué lo debemos hacer? Porque va a venir Secretaría del Trabajo a estar revisando. Está revisando el cumplimiento, insisto, no solo de estas medidas, no solamente de actividades esenciales, va a aprovechar y te va a revisar todo. Así es. ¿No? O sea, son mercenarios, y ahorita como está la 4T, entonces se va a venir con todo para tratar de sacar estos recursos que el día de hoy no tiene. Sí, de por sí tenemos la parte tributaria que no ha parado, lo mismo pasa con la Secretaría de Trabajo, ¿no? Sí, por supuesto. Que incluso con esas revisiones pueden tratarse de un delito y también hacer de conocimiento de la autoridad.
ese es el paso 2, bueno, el paso 3 de estas revisiones. Paso 1, revisar si eres esencial o no. Paso 2, cuidar las medidas que las estés cumpliendo. Paso 3, detectar, dar aviso incluso al Ministerio Público, ¿no? Y dar el seguimiento correspondiente que aplique. Pero bueno, damos madera y implementemos este tipo de medidas, ¿no? Así es. Ya lo comentaba Sayade, tenemos también la situación del home office. El home office que les voy a compartir incluso en cuestión legal, en cuestión de Ley Federal del Trabajo, en la reforma de 2012 únicamente se mencionó en una página como tal, sin dar mayor abundamiento, sin dar las reglas claras, sin decir los alcances, por la misma inexperiencia, por la misma falta de cultura. Y aparte porque se veía lejos, ¿no? O sea, no contábamos con una situación de contingencia inmediata, entonces se estaban perfilando hacia el futuro, pero bueno, la realidad es que ya nos alcanzó y se tienen que presentar estas medidas. Sí, ¿no? mira, te voy a decir algo, incluso estas reglas tienen que cambiar, se tienen que implementar en la Ley Federal del Trabajo. Al día de hoy en México no hay legislación alguna de esto. En otros países ya están implementándose, ya están. Recordemos que la ley únicamente son ficciones legales, son supuestos legales que nos adelantamos a ciertos hechos y circunstancias y que regulan, reglamentan, delimitan, ¿no? Y nos dan derechos y obligaciones respecto a lo que puede pasar. Lamentablemente, pues bueno, nuestros legisladores pues no son como que expertos en temas legales, ¿no? Y legislan, como lo estamos viendo, nada más por ocurrencias. O por urgencia, o por salir del paso, ¿no? Exactamente, o por un tema económico o político. Es correcto. ¿No? A ver, tenemos una pregunta. Sí, en este caso, para más empresas manufactureras, ¿cómo somos las de la industria automotriz? ¿Hay alguna restricción respecto a la duración de las jornadas laborales? Bueno, esto es algo más, no tanto para la contingencia, pero sí me imagino que es. Sí, viene relacionado porque esto es, el gobierno al día de hoy, retomando lo del inicio, nos dio las actividades esenciales no esenciales. Ahorita ya mete directamente, y ahora sí, industria manufacturera. Las incluyó, ¿no? Desde que comentabas. Ajá. Y nos va a dar un semáforo de acción para decir, por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos el semáforo de decir, vas a trabajar 4 días y vas a descansar 10 a cada colaborador. Entonces son reglas que el día de hoy no están escritas, pero te van a ir dando el propio gobierno el cómo vas a regresar. Recordemos que pues ahorita son jornadas legales, son 48 horas semanales, ¿no? En términos generales, dependiendo si es jornada diurna, nocturna o mixta. Pero no hay una restricción respecto de los horarios laborales. Que incluso ya queda criterio del patrón. Está criterio del patrón, pero ojo, lo importante es cuidar estas medidas. Estas medidas de sana distancia, de 1,5 metros, 2 metros en el centro de trabajo. Tenemos que hacer este análisis completo y lo hacemos en Lofton para decirte cómo debe de aplicar ya concreto tu organización, tu compañía, incluso ya con un Zoom de tu centro de trabajo en cuanto a la operación regular que vas a mantener, ¿no? Entonces sí, esto lo tenemos que ir revisando poco a poco. Contestando tu pregunta, no hay horarios específicos, ¿no? Solamente son recomendaciones que son para evitar el contagio. Y bueno, regresando, y parte de estas medidas que tenemos, lo que puedes hacer es escalonar horarios, ¿no? Añadiendo como también un consejo, ¿no? la pregunta, escalonar horarios para evitar las horas pico del tránsito, que son 8 o 9 de la mañana, 6, 7 de la tarde. ¿Qué puedes hacer? Escalonar horarios que entren a las 10, a las 11 y a las 12. E ir saliendo 4, 5, hasta las 8 o 9 de la noche. Esa es una de las medidas. La otra, pues es el trabajo a distancia, el teletrabajo y el home office. Que, insisto, debemos de tener reglas claras. Vamos a tener la siguiente semana un webinar donde vamos a ahondar sobre este tema del home office. Muy importante, ¿no? Muy y más importante. Ahora en la nueva realidad que es. Sí, y que necesitamos tener ya documentado, ya empezar nosotros como empresarios a establecer estas reglas. Ojo, sin vulnerar ningún tipo de derecho, un apego en las reglas generales que nos da la Ley Federal del Trabajo y la Constitución. ¿No? Pero ya no tenemos que inventar nada, ya hay mucho de lo que podemos empezar a actuar, de un derecho comparado, de un derecho internacional, incluso de las recomendaciones que da la propia Organización Internacional del Trabajo. Pero bueno, la siguiente semana tenemos fecha para el miércoles. Para el miércoles, exactamente. Próximo miércoles.
¿no? 4 de la tarde igual vamos a tocar esos temas de home office y el nuevo reclutamiento que vamos a tener. Así es, esperen el calendario, pero básicamente el 27 de mayo ya los esperamos a las 4 de la tarde porque si no, nos seguiríamos aquí toda la tarde para extender a detalle lo que pueden hacer en este aspecto en específico, ¿no? Ok, y finalmente, otra de las partes o de las medidas que debemos implementar es ajustar y modificar todas las condiciones de trabajo. Y para ello debemos afirmar todos y cada uno de los convenios donde sea un acuerdo de voluntades y no sea una imposición únicamente del patrón. Y de dicho, ¿no? Así de, bueno, es que me dijeron y me mandó un WhatsApp o me mandó un correo. Sí, porque por ejemplo estaba ahorita la noticia, ¿no?, de Cinemex, que en forma unilateral a ver empleados, ¿no? Estamos exhortándolos a que se les va a pagar nada más la mitad. Ok, es muy distinto el nada más mencionarlo a dejarlo como un convenio, como un acuerdo de ciertos ajustes. Exactamente, ¿no? por ambas partes. Y esto, insisto, o sea, no es por un tema normal, no es porque cualquier organización en cualquier momento pueda hacer este tipo de ajustes, para eso se requiere autorización del tribunal laboral, que bueno, van a empezar a implementarse a partir de octubre del siguiente año, en esos momentos de la Junta de Conciliación, pero por la contingencia pues necesitamos tomar medidas que permitan garantizar la permanencia del centro de trabajo y con ello de que los trabajadores conserven su fuente de empleo. Así es. ¿Okay? Entonces, en esta parte es importante justificarlo, dejarlo documentado, firmado, y ojo, que es por una situación temporal, durante la contingencia sanitaria y post-contingencia. Okay. No es un acuerdo que va a ser de aquí para siempre. ¿Ok? Y, pues bueno. Que obviamente ahí si tienen dudas, acérquense a los especialistas laborales. Ahí obviamente nosotros ya conocemos todos los protocolos, todos los documentos, la forma incluso de gestionar esto con el personal. Ustedes ya no se preocupan por citar a los empleados, en fin, muchas cosas que si tienen dudas se pueden acercar con nosotros. Sí, y bueno, parte de estas medidas, insisto, las van a tener disponibles. Digo, ahorita es explicarles un poco el cómo pueden implementarse, cómo pueden hacerlas, van a estar disponibles en la página web, se van a hacer llegar vía correo electrónico, pero lo importante aquí es entender que son medidas preventivas, son medidas para evitar llegar a lo que ahorita nos va a exponer nuestro penalista y que bueno, puede ser catastrófico, ¿no? Y en este respecto, indícanos, ¿no? Digo, ¿cuáles son los delitos en caso de nosotros? Ya entrando en materia de esto. Pues en caso de nosotros ya pues no seguir estas recomendaciones, tener casos, ¿no? Que bueno, ojalá no es deseable, ¿no? Buenas tardes a toda la audiencia. Como bien ha dicho el licenciado Eric, hay ciertas medidas que como empresa se tienen que acatar a efecto de no incurrir en alguna responsabilidad. Sabemos que este es un caso atípico, nunca habíamos vivido una pandemia, igual las autoridades pues están siendo novatas en este asunto, y en materia de contagios pues hay 3 delitos que se ajustan a la comisión de esta situación, que puede ser el delito de peligro de contagio, el delito de lesiones y el delito de homicidio. Como lo ven en sus pantallas, ahí vienen definidos con la penalidad e incluso las multas a las cuales pueden ser acreedores. ¿Por qué les comento esta parte? Este tipo de delitos vienen en cadena. El peligro de contagio, que es a quien, sabiendo que padece de una enfermedad grave en periodo infectante, ponga en peligro de contagio a otro por cualquier medio de transmisión. ¿Qué es lo que está pasando en esta actualidad? Ya que el coronavirus es una enfermedad que puede ser contagiada por cualquier contacto que se pueda tener y que pues puede ser por cualquier medio de transmisión, siempre cuando uno cumple con las medidas de higiene pertinentes. El delito de lesiones es toda alteración que cause daños a la salud producida por una causa externa. En este caso, puedes enfermarte por un contagio que es de manera externa, tener algún contacto con algún objeto o incluso con otra persona o incluso con alguna segregación que tengas muy cerca de ti. A ver, pero espera, tiempo. ¿Lesiones por coronavirus? Sí. ¿Por qué? Porque alteran tu salud. El coronavirus lo que provoca es una alteración en tu salud. Tenemos esa mala costumbre de asociar lo que son las lesiones con un daño físico solamente, e incluso se cataloga la clasificación de lesiones en los códigos entre supuestos, que es aquellas que tardan en sanar hasta 15 días y no meritan hospitalización. Una segunda clasificación es aquellas que tardan en sanar más de 15 días y ameritan hospitalización. No necesariamente el que amerita hospitalización es que estés dentro de un centro de salud. Simplemente puede mermar tu capacidad física y que no te permita realizar tus actividades, incluso laborales o normales, como lo venías realizando. Y otra clasificación, la tercera, que es aquellas que pongan en peligro la vida.
El coronavirus se adapta a estos 3 supuestos. ¿Por qué? Porque si eres asintomático, te mandan a tu cuarentena y puede que tengas muy buenas defensas y tardes hasta 15 días en que ya no tengas los síntomas. O puede que amerite hospitalización, ¿no? También que te manden a cuarentena, no realices tus actividades, o sí que entres en un nosocomio, estés bajo supervisión médica, o el mayor de los supuestos, ya estando dentro del hospital, que empiezas a temporar y eso después, que llegues a poner en peligro la vida. ¿Por qué? Porque sabemos que el coronavirus no tiene una vacuna, no tiene alguna cura como tal. Esa es la desventaja de esta pandemia, que no tienes cómo curar a las personas, y lógicamente al infectarte depende también de tu situación de salud, es como puedes empeorar y sí poner en peligro la vida. Lo que mencionas tú de fallecer, nos vamos ya supuesto al extremo, que es un homicidio. Se puede dar en los casos, bueno, primero les defino, ¿no?, que es el que priva la vida a otro, pero los códigos también establecen que se sancionará como homicidio a quien a sabiendas de que padece una enfermedad grave, incurable y mortal, contagie a otro o le cause la muerte. En este caso sabemos que es repetitivo mencionarlo, ¿no?, que es una enfermedad incurable e incluso grave. Sí, incluso aquí pudiéramos ver algunos ejemplos, ¿no? Porque lo vemos como muy fuerte en este sentido, leer homicidio, leer las lesiones y todas estas cuestiones. Hay que analizar muy bien con todos nuestros colaboradores y con la misma empresa dónde estamos situados nosotros, hacer un análisis muy detallado para no caer en cada uno de estos supuestos. Efectivamente, adelantándonos un supuesto, para que entendamos un poquito el por qué el homicidio en esta situación, es aquella persona, yo sé que tengo los síntomas, que estoy infectado, pero me acerco a personas que son de grupos vulnerables, como era el licenciado Eric, mayores de 60 años, personas embarazadas. Con alevosía, ¿no? Ajá, con esa alevosía en la cual lo puedo contagiar. En este caso, más adelante les voy a explicar cuáles serían los supuestos en los que la autoridad podría investigar, pero en este caso, si tú lo realizarías de manera dolosa, contagiar a otra persona y al final la investigación arroja que tuviste contacto con esa persona y eras el único foco de contagio, entonces sí puede haber alguna sanción penal. Es el caso que tuvimos apenas, ¿no?, con el youtuber. Así es. No, digo, está claramente. Es un caso, exactamente. Otra pregunta aquí, dirán, ¿cómo bajamos esta información a las empresas? O yo como empresa, ¿cómo soy responsable? Pues si no tengo los medios de control y los medios sanitarios. Los filtros que comentamos. Exactamente, los filtros. Entonces, pues yo puedo ser responsable de alguna sanción penal como empresa por no tener los medios idóneos para garantizar la seguridad, en este caso de salud, de mis empleados. Sin embargo, si tengo esos controles y aplico todas las medidas y más bien ya recae en el trabajador la responsabilidad, estamos hablando de otro caso. Exactamente, se puede evitar exactamente, deslindar, e incluso también esta situación no solamente entre trabajadores, si el trabajador contagia a algún cliente o tiene alguna situación de esa, el cliente puede hacer acción penal en contra de la empresa. Aquí la pregunta es, ¿cuántos de ustedes ya sabían esa situación, no? Es delicado. Más adelante les voy a explicar un supuesto. El Código Federal establece un catálogo de delitos en los cuales las empresas son responsables. Muchos creen que al no realizar algún delito que se establece en ese catálogo, pues no tienen alguna responsabilidad, pero más adelante les explicaré esa parte de los códigos penales estatales. Pero bueno, yo te diría aquí, ¿cómo acreditar estos elementos de delito? O sea, ¿cómo yo como empresa hago para no caer en estos supuestos, para deslindar de responsabilidad? Porque principalmente es esta parte. De hecho, justo nos están preguntando esa parte. Coincidimos. ¿Qué elementos de comprobación me recomiendan para deslindar a mi empresa? En este caso, dice, para comprobar que mi empresa ha hecho lo correcto. Aquí hay dos supuestos. Mencionaba el licenciado Eric aquellas revisiones que realiza la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Lógicamente, al hacerte una revisión, si tú cumples con todas las medidas que ellos han establecido, no vas a tener ningún problema. Ahora, en la parte penal, al cumplir esta parte, la gente del Ministerio Público, en este caso al dirigir la investigación, va a solicitar actos tendientes al esclarecimiento de los hechos, en los cuales va a ver si el contagio salió de tu empresa, si tu empresa sinceramente cuenta con aquellos medios de seguridad, tanto para empleados, para clientes o para cualquier persona que ingresa a tu establecimiento o a tu empresa, y con ellos podrá delimitar si eres responsable en este caso o no. Aquí quiero poner una pausa. ¿Por qué? Porque es un caso atípico. La autoridad también, en este caso, mencioné la palabra hace rato que son novatos, también para un agente del Ministerio Público, en temas de la pandemia, pues no había pasado anteriormente. En este caso va a ser investigaciones primerizas, en las cuales puedo ver diferentes actos de investigación
que en todo caso, si generan alguna molestia a las empresas, tienen que acatarlas. En este caso, si el Ministerio Público considera que tiene elementos suficientes para llevarte ante el juez de control, es ahí donde tú vas a tener que utilizar todas estas pruebas como son medios de control y como hemos platicado en otros webinars, el control interno que tú tengas con tus empleados. En este caso mencionábamos filtros, ¿no? ¿Qué pasa en muchas empresas? Al entrar te miden temperatura, hay gel antibacterial, y muchos lo que realizan es una pequeña encuesta. ¿Sabes que en los últimos 15 días has tenido temperatura mayor de 37 grados? ¿Has tenido algún tipo de molestias en la garganta o dolor de cabeza? Que son ¿Algún familiar? Algún familiar cercano te preguntan sobre los síntomas del COVID, y en caso de que tú contestes en un porcentaje que efectivamente has tenido esos padecimientos o tienes algún familiar que padece esta enfermedad, pues lo indicado sería que no le permitas el acceso a la empresa y que si este empleado lo canalices a su unidad médica familiar o a su domicilio, o que llame a los números que han brindado las autoridades, a efecto de que tú no le permitas el acceso y no porque violente sus derechos. Tenemos que proteger el bien común. Claro. Y al final, si se le acude a su unidad médica familiar, pues no va a tener ningún detrimento porque entra esa figura de la incapacidad. Está totalmente justificado, ¿no? Exactamente. Dentro de estos actos de investigación que puede realizar el Ministerio Público es solicitar primeramente a un expediente clínico al centro o al Instituto de Salud donde la persona se encuentra interna, o si es que se presentó a una consulta, para acreditar que efectivamente es trabajador de una empresa. Le puede solicitar a la persona moral el expediente laboral, que tiene que estar completo, con contrato, con ciertos datos personales, e incluso, como lo mencionamos hace rato, es importante que si tienes un empleado que padece de COVID o ha padecido síntomas y lo canalizaste a la institución de salud, que cuentes con ese documento, que hagas un acta de hechos, un acta de circunstancia en la que refieres que esa persona se le regresó por tener padecimientos del COVID, y que tú lo monitorees, ya sea llamadas telefónicas, incluso por oficio le puedes solicitar a las unidades médicas familiares o a los hospitales información sobre esta persona, a efecto de que corrobores el seguimiento que tienen. Esa documentación va a ser importante que esté en estos expedientes, porque el Ministerio Público en su momento la puede solicitar y puede servirte incluso como para que te puedas deslindar tú como empresa. Otra cuestión que puede solicitar en este caso el Ministerio Público para acreditar el delito son actos de investigación por parte de sus policías. En este caso, policías de investigación, quienes pueden presentarse incluso a las empresas y también corroborar el trabajo que tú como empresa estás realizando para prevenir esta situación de contagios. Como lo mencionamos ahorita en los delitos, es un delito escalonado porque primero es el contagio que expones al personal, expones a un trabajador a que pueda contagiarse, y así se contagia, puedes provocar lesiones en el trabajador e incluso en la tercera persona, y si tú no tienes los controles pertinentes, pues tú como empresa también tienes que responder, y en el mayor de los casos, siendo al extremo el homicidio. En este caso, depende del delito, es como el Ministerio Público va a solicitar los actos de investigación a sus elementos. Y también puede realizar actos de investigación solicitando la intervención de peritos, en este caso de personal técnico especializado en el área, que pueda clasificar o pueda rendir un informe que esclarezca los hechos y mencione de dónde pudo haber sido el foco de contagio, y si fue una empresa. Con estos dictámenes, pues ya hay una responsabilidad directa por parte de la empresa. Perfecto, tenemos otra pregunta. Dice, ¿un trabajador puede demandar o pedir indemnización por un supuesto contagio en el trabajo? De hecho, también yo tenía ahí algunas dudas, porque ahora con la parte de los médicos, retomando la pregunta de nuestro espectador, los médicos, ¿qué pasa, no? Si de repente en los hospitales no hay insumos, no se tiene la asepsia debida en el centro de trabajo, ellos al final están haciendo sus labores como esta parte de médicos. También ellos caen en este supuesto, aprovechando un poco la pregunta de nuestro espectador. Sí, hay dos vertientes ahí. Okay. Desde el punto de vista laboral, ¿no? Y al tener nosotros trabajadores a nuestro cargo, estamos obligados a dotarlos de todas las herramientas normales de trabajo, más todos aquellos de protección personal. Y esto incluye en esos momentos, si es personal médico, sus herramientas de trabajo, pues son las que en esos momentos estamos necesitando: los cubrebocas, parte de guantes, ¿no? Para todo el personal médico, las caretas, etc. Claro. Digo, al final no soy el especialista en la parte médica, claro, pero sí lo debes de dotar de todas las herramientas para que pueda desempeñar su trabajo en forma normal. Okay. Ante una de estas contingencias, ante una de esta deficiencia o una falta de estos insumos, pues efectivamente le impiden realizar su trabajo, y máxime
sí es una medida, como ya lo vimos, que es prácticamente para el control de la salud. Y sumándole que es una actividad esencial. Sumándole que es una actividad esencial, entonces aquí sí podría existir algún tipo de queja, de denuncia, de tratar de hacerlo incluso por la vía laboral aparejada de la parte penal, ¿no? Que en la parte penal, pues bueno, pues indícanos cuál es el proceder de actuar. Sí, en esta parte el trabajador sí puede iniciar su denuncia, en este caso si es por peligro de contagio, el trabajador como tal no le pasa nada, solamente es un peligro de contagio y difícil de acreditar porque no le pasa nada. Está expuesto sí porque tiene un contrato, pero al final no le pasó nada y puede iniciar la denuncia por el delito de peligro de contagio y sería un poquito difícil acreditar esa parte. ¿Por qué? Porque no está contra nada del virus. En caso de que sí se contagie, tienen que él también como trabajador acreditar que efectivamente cuáles son sus actividades ordinarias, ¿no? En este caso, si yo tengo un horario para salir de mi casa, presentarme a laborar, y ahí es muy importante esa parte del expediente laboral. ¿Por qué? Porque hay un apartado, ustedes creo que muchos lo saben, que te preguntan cuánto tiempo realizas de tu domicilio al centro de trabajo. Y en este caso, si por ejemplo tú te presentas a un área de urgencia porque te sientes mal, hay un apartado que le mencionan triage. En esta parte te preguntan cuáles son los síntomas que tú tienes, muchas veces también te hacen el cuestionario de qué lugares frecuentas a efecto de identificar cuál es el foco de contagio. Claro. Si tú mencionas 10 actividades durante el día, pues puede que cualquiera de todas ellas te hayas contagiado, pero se establece que me hago 2 horas de mi casa al trabajo, más 8 horas son 10, más otras 2 horas de regreso, te establece que es todo un día completo y pues poco probable es que se encuentren en otros lugares donde pueda haber. Sí, que viene asociado también con el protocolo que ahorita mencionamos que sigue el Instituto Mexicano del Seguro Social para determinar si es enfermedad o no. Es un protocolo general que viene a nivel salud, ¿no? Para determinar, bueno, parte del Seguro Social de ser mercenario y decir, bueno, pues aquí va a subir tu prima, ¿no? Porque estuviste expuesto, etcétera, ¿no? Más la parte que viene con... Que en este caso la respuesta es sí. La situación ya posterior a ella es que pueda acreditar el trabajador que efectivamente el contagio fue prestando sus contando con todos los elementos que ya platicamos. Exactamente. Entonces necesitaremos analizar nuevamente el caso concreto, las pruebas que tenemos al alcance y en función de ello determinar, uno, la estrategia, en este caso para hacer las denuncias correspondientes y dos, pues ver cuál es el alcance, ¿no? Que podemos llegar a tener en este tema. La finalidad de estos webinars es la prevención, pero en caso de que personas ya tengan un problema de este tipo en sus empresas, pues los invitamos a que se acerquen con nosotros para que puedan recibir una asesoría correcta y puntual por el caso que ellos presentan. Perfecto. Vamos a regresarnos un poquitito aquí en la presentación, porque en esta parte, ¿no? Digo, ya vimos cuáles son el tema de que tiene una diferencia entre un peligro de contagio, las lesiones, que nos queda claro que no solamente el golpear y heridas, etcétera, ¿no? sino esta parte de la alteración a la salud que tenemos y finalmente el homicidio. Pero bueno, yo como empresario, ¿cuál es mi responsabilidad? Digo, ya tuve este tipo de conductas, ¿cuál es mi sanción? ¿Cuál es mi alcance? La consecuencia legal. Sí, en este caso, bueno, hay penas y multas para estos delitos, independientemente de la reparación del daño que se pueda llegar a tener en algún momento. Por ejemplo, en el peligro de contagio tiene una pena que va desde los 3 meses hasta los 3 años y una multa hasta de 40 días, que puede ser un aproximado de 5,000 pesos más o menos, un aproximado, tomando en cuenta que los días multa es el salario mínimo, como máximo. En cuestión de lesiones, ahí sí puede ir desde los 3 meses hasta los 6 años, dependiendo de la clasificación que les mencioné hace rato, que es un presupuesto, y que puede ser que va desde los 30 hasta los 150 días multa. Eso también en las lesiones, independientemente de la reparación del daño. Y en el delito de homicidio, pues ahí sí es una sanción bastante alta, que puede ser hasta los 15 años de prisión y hasta los 500 días multa, que es una cantidad de 61,000 pesos aproximado. Ahí va a ser de cuenta. Ahí es ese supuesto que se tiene para las penas y multas. ¿Por qué menciono que independientemente de la reparación del daño? Porque la reparación del daño en su momento se tiene que acreditar por parte del Ministerio Público y es todos aquellos gastos que haya erogado a la víctima por motivo de la comisión de un delito en su contra. En este caso, incluso si dejó de trabajar, si tuvo que realizar cierto tipo de gastos por medicamentos, cuestiones de ese tipo, ellos entran en una reparación del daño y también se tiene que pagar si es que se quiere llegar a un acuerdo preparatorio. ¿Por trabajador? Por persona, por víctima. Entonces, aquí estamos viendo la importancia de implementar la prevención, los filtros,
toda esta parte, porque ¿cuántos trabajadores vamos a tener? Así es. Y si exponemos a alguno, pues esto se va a multiplicar. Es una cadenita. Así es, sí. Ahora sí que si no habían tomado importancia en todos estos filtros que estábamos mencionando, aquí realmente viene exactamente la implicación. Entonces es muy importante que como empresas lo tomen en cuenta, porque sumado a otras cosas que hemos mencionado en los webinars y que bien han hecho los especialistas en aclararlo, se suma una más. Entonces no lo echen en saco roto y analícenlo, acérquense con nosotros si tienen algunas dudas, porque no estamos ahorita en la contingencia como para estar recibiendo multas o recibiendo este tipo de implicaciones que no vienen bien ahorita, ¿no? Sí, que por supuesto lo hemos visto en muchas ocasiones. La autoridad, en lugar de darte estas reglas claras, de decirte vamos a implementar estos planes, estos programas, estos beneficios, pues lo único que te van a llegar a hacer es, pues, saca lana, ¿no? O sea, exactamente. estarte extorsionando. Establecen obligaciones. Y adicional, como bien mencionabas en otros webinars, o sea, los empresarios se dedican a hacer su trabajo, entonces también no están obligados a saber todo, para eso están los especialistas, y por eso queremos dar luz en estos webinars de decirles muchas cosas que ustedes tienen que vigilar en sus empresas y que muchas veces no traemos en el radar. Entonces, anoten esta otra más, en la cual ustedes tienen que tener la información de valor, de primera mano, para salir adelante ante la contingencia. Ok, gracias, Yade. Y en esta parte, bueno, tenemos que ver claramente hacia dónde vamos. Es decir, ya vimos las medidas de prevención, el contexto. Ya vimos el contexto en el cual se puede desarrollar, los tipos de delitos y sanciones que puede llegar a tener, las pruebas idóneas, pero al final de cuentas no lo vamos a ver claramente hasta tener casos en concreto. Exactamente. Y casos específicos que, bueno, me gustaría que nos platicaras al respecto para poder tener pues muy claro, ¿no? Que hasta cuál es el alcance que puede llegar a tener. O sea, un caso típico que voy a tener en mi empresa, ¿no? Hasta dónde puede llegar a y en este caso, ¿no? ¿Qué pasa si el trabajador se contagia durante la prestación de sus servicios laborales? Que ya hemos platicado un poco anteriormente. ¿Qué pasa, no? Si esta persona se contagia, aquí tenemos que tener entendido que si es una actividad esencial que sigue prestando sus actividades ordinarias y la persona se tiene que trasladar al centro de trabajo, es muy probable que durante el trayecto en el centro laboral o incluso del trayecto de regreso a su domicilio pueda adquirir este virus. Supuesto, claro. En este caso, de ahí tenemos que estar como empresas, tener la certeza de que si nos dan una recomendación por parte de las autoridades, acatarlas, incluso nosotros como empresas, secretar ciertos comunicados internos para el funcionamiento de este tipo de acciones. Así es. Y también delimitar cuáles son las funciones de las personas que se encargan o que tienen bajo su supervisión cierto personal. En este caso, el trabajador sí se ve cuestionado. ¿Por qué? Porque hay un contrato de por medio. La obligación de la empresa es darle de los medios idóneos para que esta persona pueda proteger su salud y pueda prestar su servicio durante esta contingencia de la mejor manera para no poner en riesgo tanto a clientes como a los mismos empleados e incluso a superiores jerárquicos. En este caso, ¿qué pasa si se contagia? El empresario o la empresa tiene como tal si son acreedores al delito de lesión. ¿Por qué? Porque si está contagiado, lo que mencionábamos, ya hay una alteración en la salud del trabajador y dependiendo de cómo se complique su situación es como se pueda clasificar, pero sí son acreedores al delito de lesiones. En esta parte de la implicación penal. Exactamente. Okay. En este caso, bueno, ¿qué pasa posterior a ello, no? Si el trabajador sobrevive o incluso muere, también ahí se toma esa parte de las lesiones, depende de la clasificación, si amerita hospitalización, si se ve mermado lo que son en sus actividades ordinarias. ¿Por qué? Porque no puede realizarlas por estar enfermo, o en este caso, si muere, también está la figura del homicidio. Tendríamos que acreditar efectivamente cómo fue que se contagió, si fue dentro del centro de trabajo, y también, sinceramente, catalogar cómo era el estado de salud de esa persona, si era una persona vulnerable o era una persona física, podemos decir que físicamente se encontraba de la mejor manera. Sí, bueno, y esto por parte de nosotros como parte empresaria, ¿no? Pero también está, pues, el trabajador, ¿no? El trabajador que a sabiendas de, ¿no? Llega y actúa, ¿no? O sea, aquí este caso que mencionas, que bueno que lo tocas y aparece ahí en la lámina. ¿Qué pasa si nuestro empleado, conocedor de los síntomas, pone en riesgo a otros empleados? Aquí tú como empresa sí vas a tener una responsabilidad, porque si no tienes los filtros indicados para permitir el acceso de ciertas personas, como lo mencionamos, medir la temperatura, la higiene, como con sanitizantes, gel antibacterial,
e incluso con aquel test que podemos preguntar de si tiene síntomas o cuestiones de ese tipo. Si la persona infectada entra a nuestra empresa, ya también es responsabilidad por parte de la empresa, de la persona moral. Exactamente. ¿Por qué? Porque yo como empresa no tengo los medios idóneos para garantizar la seguridad de mis empleados, en este caso de higiene. Tenemos que ser muy puntuales y muy precisos para que no nos llegue a pasar esta situación. ¿Por qué? Porque si esta persona contagia a otra persona como tal, entonces se le acredita el delito de lesiones, incluso de homicidio a la persona que contagió, pero a ti como empresa también. Y súmale también la parte de que obligas al trabajador, ¿no? A ir al centro de trabajo y luego encima no tienes todas estas medidas, pues súmale otro punto más. Es un riesgo muy alto, ¿no? Así es. Y que aquí en ese delito aplica mucho lo que es la coacción. ¿Por qué? Para que tú te presentes a trabajar, es como que yo, la empresa, te obligo. No es que te obligue, pero hay un contrato de por medio. Exacto. Y al final, pues, el trabajador presta su servicio porque hay un contrato de por medio y al final, como todo lo que todos trabajamos para cubrir ciertas necesidades, pues el trabajador se presenta, pero en este caso sí la empresa tiene que acreditar esa parte. Exacto, en este caso pues a seguir las medidas, implementar todo lo que les comentamos para no caer también en este supuesto y bueno, si tú eres trabajador también que contemples estas medidas porque pues no nada más es responsabilidad de la empresa, también es nuestra responsabilidad como seres individuales en tomar nuestro propio libre albedrío de ir o no al centro de trabajo sabiendo de antemano que padeces el virus, ¿no? Y hay actividades que son esenciales y que tienen que ser presenciales, ¿no? Claro. En este caso ya la figura que hablaba el licenciado del home office, hay actividades que sí puedes desarrollar en tu domicilio por actividades esenciales que sí es forzoso que se trasladen al lugar de trabajo porque ahí se encuentran las herramientas necesarias para realizar esa actividad. Es correcto. Entonces, si pensaban que no había una implicación penal en la toma de decisiones en ese aspecto, pues sí, sí hay implicaciones. Bueno, qué bueno que tocas el tema de toma de decisiones. Aquí es importante el control interno. No nos vamos a cansar de recalcar esa parte porque si tú como empresa no tienes controles internos adecuados, entonces las sanciones penales sí te van a repercutir, que es lo que quiero mencionar ahorita, sobre la responsabilidad de las empresas. Hace rato les di un intro en el que el Código Penal Federal en su artículo 11 establece cuál es el catálogo de delitos por los cuales pueden ser sancionadas las empresas, en este caso que puedan ser clausuradas, que puedan tener cierto tipo de consecuencias jurídicas. Pero muchos consideran que si las acciones que tú realizas no están dentro de ese catálogo, pues ya te deslindaste de la comisión de cualquier otro delito. Los códigos penales de cada entidad establecen esa parte, ¿no? Que todo aquel mandatario, representante legal, persona física que trabaje para una empresa a favor de ella o a su nombre, si realiza o participa en la comisión de algún delito, la empresa también tiene que responder por el delito cometido, ya sea en tentativa o consumado, por parte de estas personas. ¿Qué va a pasar si tú no tienes el control adecuado, en este caso reglamentos o medios de coacción hacia las personas que laboran en tu empresa? Puede que cometan un delito y si tú no cuentas con ello, entonces también te haces partícipe y en este caso también la empresa tiene que responder por el delito que cometió la persona que haya participado en su comisión. En este caso, ¿qué quiero mencionar incluso para ejemplificar un poco? Como mencionábamos, ¿no? Si la autoridad emite ciertos acuerdos por cierto decreto, tienen que ser acatados por las empresas, incluso dentro del seno de la persona moral, emitir ciertos acuerdos o emitir recomendaciones para que sus empleados puedan llevarlas a cabo, informárselas, que ellos firmen o que estén colocados en áreas visibles, a efecto de que ellos no puedan deslindarse y decir que los acuerdos que la empresa emite no los tenían dentro de su conocimiento. Lo mismo es que decíamos, ¿no? O sea, no es de que me dijo o no me dijo, no lo vi en ningún lado, al contrario, ¿no? O sea, serlos conscientes de eso. Y dentro de este supuesto entra el apartado de capacitación. Sí, que aquí es, y lo hemos dicho en N cantidad de webinars, dentro de la parte legal, que por supuesto son parte de las estrategias que vamos a seguir en toda empresa. Si vamos a realizar un tipo de acción, debe de venir documentada, debe de venir soportada en una cuestión legal. Y prácticamente es dejar documentado todos y cada uno de los elementos que estamos mencionando ahorita. Es decir, si voy a hacer una jornada de salud, dejar esta capacitación firmada, dejar esta parte de las medidas a seguir, ¿no? En mi reglamento, de reforzar estas medidas con la parte de fotografías, la parte de las cámaras incluso, pero sobre todo asegurarnos de que el personal lo esté cumpliendo a través de esta firma, ¿no? De estas recomendaciones. Y sobre todo tener a la vista pues estas disposiciones que comentamos hace unos momentos. Directamente Secretaría de Salud, Secretaría del Trabajo,
hizo diversos flyers, diversas infografías en las cuales pues muestran en forma muy rápida, muy fácil, dibujos, gráficos, lo cual los trabajadores lo van a entender en 2 segundos. Entonces, esos son parte de los medios de convicción que nosotros como empresas vamos a tener a fin de deslindarnos de responsabilidad. ¿Por qué es esto? Deslindarnos. Ahorita vamos a tener muchos trabajadores que van a aprovechar esta situación, muchos externos que van a aprovechar también y van a empezar demandas y situaciones en las cuales nosotros debemos estar prevenidos, ¿no? Y como siempre lo hemos dicho en Lofton, la prevención nos va a evitar muchos riesgos, mucha contingencia, porque esta prevención van a ser riesgos calculados. Yo ya sé que vienen riesgos, pero los tengo tan calculados que tomé estas medidas. Y esto nos evita una responsabilidad penal en el futuro. Exactamente. Y se reactiva más rápido nuestro negocio, ¿no? En lugar de estarnos enfocando en otras cosas. Exactamente, y evitas un detrimento patrimonial. Sí, sobre todo. Y bueno, tenemos la responsabilidad de las empresas. Pero yo como empresa tomo todas las medidas y demás, pero ¿qué pasa con los administradores, los representantes legales o mandatarios, ¿no? Que no acaten estas medidas? O cualquier persona física que incluso esté en la subordinación de estas figuras que mencionamos. En este caso, pues si llega a ver la comisión de algún delito, ya no solamente de esos 3 delitos que mencionamos, de cualquiera, lógicamente la autoridad va a realizar la investigación y si considera que la comisión se llevó a cabo, sí tienen alguna responsabilidad penal las empresas por no ejercer el debido control hacia sus trabajadores o hacia las personas físicas que dependen de ellos. Entonces, pues ahí ya la autoridad no te puedes deslindar como tal de una investigación, te puede imputar la comisión de cualquier delito e incluso puedes llevarte ante un juez de control a efecto de que se lleve un procedimiento y posteriormente una etapa de juicio. En este caso igual también te marca ciertas partaguas la autoridad, por ejemplo, que tengas ese control interno que ellos determinan como las políticas de integridad que establecen las leyes, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, claro, que menciona cuáles son los supuestos que tú debes de contar para implementar un debido control interno hacia tus trabajadores. En este caso ya lo hemos mencionado y posteriormente en otros webinars vamos a tocarlo más a fondo. Más a detalle. Igual la autoridad te menciona que en caso de que ya esté la investigación de algún delito, si tú participas con ellos a efecto de esclarecer los hechos, pues te puedes deslindar de cierta parte, pero mejor, más vale prevenir que ya estar en esa circunstancia. Sí, por supuesto. Y bueno, de esto pues, tenemos prácticamente recomendaciones adicionales que debemos estar siguiendo, insisto, es para deslindarnos desde este momento, desde antes que pase la situación, ¿no? Y evitar con ello, lejos de un tema penal, que por supuesto los podemos apoyar con mucho gusto, asesorarlos y generar estrategia, pero más que nada implementarlos desde ahorita para evitar un foco de contagio y como lo dijimos al inicio, que la empresa, una vez que quiera arrancar operaciones, pues no va a poder. No va a poder porque no cuenta ya con el personal, porque está incapacitado, porque ya no va a poder montarse en esos nuevos esquemas, ¿no? Entonces, esto recobra esta importancia aparte del tema penal que es importante, ¿no? Y parte de estas recomendaciones que tenemos se muestran en pantalla y que prácticamente es implementar y mantener todas las medidas de prevención y control aquí mencionadas. Asegurarse que efectivamente estén sucediendo y no solamente dictarlas, como hemos dicho en otros webinars, ¿no? Como letra muerta, como, sí, mira, lo pego, sino efectivamente asegurarnos de que esto se vuelva un uso y costumbre dentro de nuestra organización, porque vamos a entrar en una nueva cultura. Así es, que ya está permanente en nosotros, no nada más en los centros de trabajo, también en nuestras familias, en la sociedad, etcétera, etcétera. Sí, por supuesto. La segunda de ellas es, ¿y cómo mantener estas medidas? Pues capacitando al personal y asegurándonos de que estas medidas son satisfechas 100% a través de diversas incluso auditorías, a través de distintas revisiones que podemos hacer. ¿No? El monitoreo aquí va a ser muy importante y fundamental. ¿Por qué? Pues es responsabilidad de todos. Responsabilidad de todos en la organización, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba viceversa, y en forma colateral. Es decir, todos somos responsables de esta situación de contagio, hasta en tanto no acreditemos lo contrario, ¿no? Si la empresa está metiendo las medidas, pues también los colaboradores deben de seguirlas al pie de la letra. No es una corresponsabilidad como ya lo vimos en estos momentos. La otra parte es pues, documentar todas las acciones anteriores. Documentarlas, como ya lo vimos, a través de todos los medios de información, todos los medios digitales. Controles internos, procedimientos si es necesario. Por supuesto. Otro de los puntos es generar las comisiones de las normas de trabajo.
Ya lo vimos, que bueno, Secretaría del Trabajo es la primera autoridad que va a empezar y va a entrar a nuestras empresas. Así es. Y o alguna denuncia, ¿no? Ministerio Público, Policía de Investigación, también puede estar. Y si tenemos nosotros las normas, vamos un paso adelante. Otro de los puntos importantes es pues, mantenernos informados sobre las nuevas medidas. Esto que implica, insistimos, a través del comité, ¿no? Comunicación oficial, y a partir de ello no solamente escuchar las medidas y se acabó, ¿no? Investigar, acudir con los expertos para saber cuál es el punto de vista, para poderlo implementar, porque lo hemos visto, la autoridad que nos dice... Luego es muy técnico, ¿no? Hay que ver las medidas, ¿no? Y tú sabes cómo hacer. Tradúcelas. Exactamente. Y darles un alcance legal, incluso implementenlas dentro de tu compañía, dentro de tu empresa, y adecuarlas, pues no es lo mismo, ¿no? No. Y todo eso va a ser de aquí ya para adelante, ¿no? Todas las revisiones, terminando la pandemia, yo creo que la autoridad seguirá haciendo revisiones a efecto de encontrar alguna anomalía en el seno de las empresas. Esto va a ser permanente, porque lo hemos visto, ¿no? Si el entrar en muchos otros países que ya están adelantados en estas etapas, le está costando entrar, le está costando quitarlas, hay rebrotes. Digo, tenemos el caso de Chile, por ejemplo, ¿no? Que ya habían levantado, regresen, ¿no? Vámonos. Pero regresaron a la normalidad, ¿no? Sin filtros, sin prevención, sin controles, pues nuevamente cuarentena y estricta. Y en países también como España, ¿no? E incluso en China, ¿no? Que fue de donde nació la pandemia, ya regresaron los brotes. Y todas estas prevenciones, pues igual van encaminadas a prevenir lo que puede pasar. Entonces, estas medidas son las que hemos insistido durante este webinar, que deben de ser implementadas ya, antes, durante y post la pandemia. Y esto va a ser cultural, al final de cuentas. No nos vamos a poder quitar. Las formas de trabajo, las nuevas tecnologías que vienen, sistemas de seguridad que vamos a tener implementar ahora con el trabajo a distancia, que bueno, va a ser un tema de un webinar que vamos a tener. De cuestiones de ciberseguridad. Exactamente, y responsabilidad, ¿no? Que eso es muy importante. Entonces, mantenerlas ya va a ser pan nuestro de cada día, ¿no? De aquí en adelante, todas las empresas, todas las organizaciones debemos de tenerlas. Y finalmente, ya tenemos las medidas, estamos informados, pues ahora sí es implementar todos los protocolos de retorno, de regreso, pero ya, como bien lo decías, tener ya un protocolo establecido, un lineamiento, ya no estar improvisando a ver qué se nos ocurre, ya. Ya dónde, cómo y con quién, ¿no? Exactamente tropicalizado en mi organización y todo en medida de cuáles son las obligaciones que tengo como trabajador, como empresa, en temas laborales, en temas fiscales, en temas penales, ¿no? En temas de salud, que ahorita es, pues yo creo que parte de lo importante de este webinar, en cómo prevenir. Que incluso es el momento, ¿no? Para que las empresas, ya incluso sean medianas o pequeñas empresas, hagan el análisis de cuál es el estatus de su empresa y incluso puedan acercarse aquí a los especialistas de efecto de recibir una asesoría y lo que les falta, las dudas que tengan, aquí se les pueda esclarecer. Claro que sí. Bueno, y caso por caso, porque entendemos que no todos los giros son iguales. Sí, la casuística va variando. Así es. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna cuestión que quisieran comentar. En todo caso, tenemos también a manera de conclusiones varias cuestiones en la siguiente lámina. Como bien lo dijo Eric, pues ya muchos de los puntos que él tocó se mencionan en estas conclusiones. Yo únicamente reiteraría, existe lazos de comunicación. Ahora más que nunca, la comunicación digital, la comunicación a través de mandos medios, el liderazgo dentro de las empresas se vuelve importante. Si bien ya teníamos estructuradas cuestiones de esta forma, ahora se vuelve relevante. También establecer medidas de detección oportuna, como bien lo decíamos, los filtros, eso va a ser básico para deslindar todas cuestiones de responsabilidad y demás. Y al final también que acudan con nosotros, con los especialistas. Vamos a poner en pantalla los datos de nuestros colaboradores que hoy participaron en este webinar y también reiterarles que no escatimen en sus empresas. Hoy por hoy, si se dan cuenta, hay muchos frentes que cuidar. Nosotros en Lofton nos dimos a la tarea de alzar la mano y reiterarles y poner sobre la mesa justamente aspectos laborales, mercantiles, datos personales. Ahora viene la parte de ciberseguridad y viene la parte de la nueva realidad. Los temas no terminan y eso nos nutre a nosotros porque tenemos buenos comentarios de ustedes y eso también lo agradecemos. También comentarles y hacer una fe de ratas. Yo mencioné en el webinar que era la OMC la que decía la parte de la productividad y no
les pido una disculpa, es la OSD, perdón, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Este organismo internacional mide la productividad de cada uno de los países. Nosotros, desafortunadamente, de 35 países que pertenecen a esta organización, ocupamos el último lugar. Entonces, a eso me refería yo. Hay una fe de ratas porque dije la OMS a causa de la pandemia, que es la Organización Mundial de la Salud. No, aclaro, es la OECD. Perfecto. Y bueno, sin más preámbulo y si no tienen alguna pregunta adicional, ahora conocemos cada una de las implicaciones penales que tienen las empresas a causa del COVID-19. Derivado también del éxito de nuestros webinars, la semana que viene tenemos una jornada que no termina, seguimos con estas cuestiones de los temas en los webinars y recuerden que es completamente gratis. Realmente todos estos consejos que les estamos brindando, no estamos cobrando un centavo, al contrario, estamos favoreciendo a nuestro país en este sentido, dando consejos a las empresas para que salgan pronto y vean cosas que a lo mejor no vislumbraban, como estas implicaciones penales. Hay empresas empresas y personas que sabían que no tenían implicaciones penales, pues sí las tenemos en este aspecto. La semana que viene vienen temas como testamento patrimonial. Tenemos también la parte de recursos humanos ahora con la contingencia, se transforma y se innova como en todos los aspectos de las empresas. La parte de recursos humanos va a estar bien interesante. De hecho, el especialista, el licenciado Eric, nos va a acompañar en ese webinar. También cómo reconfigurar nuestro negocio a través de la nueva realidad que viene. Sabemos que han salido muchos contenidos al respecto. Nosotros queremos darle nuestro punto de vista desde Lofton Servicios Integrales. También no se lo pierdan. Martes, miércoles y jueves de la semana que viene vamos a estar a las 4 de la tarde conectados con ustedes, así que acompáñenos y síganse alimentando de toda esta información de valor que nosotros les vamos dando. También agradecerles sus comentarios en las redes sociales, YouTube, LinkedIn, Facebook. Agradecemos toda su participación y bueno, como siempre, gracias por acompañarnos, no tenemos más preguntas y en este caso reiterarles que Lofton Servicios Integrales, problemas difíciles, estrategias inteligentes. Gracias por acompañarnos.